¡Qué frío! A ver, ¿quiénes son los que van a exponer? A ver, voy a ver en la lista acá, ¿cuántos hay? ¿Están todos presentes? Porque si no, ¿cómo voy a poner nota a todos? Me veo mi cara. Sí, doctora, buenas tardes, disculpe, estoy... Ay. Somos 64, doctora. A ver, dime los que van a exponer primero. A ver, deme un segundito. Ahora lo veo, doctora. Son 6 compañeros. Ya. A ver, deme un segundito. Ya, la compañera Guamán Guerrero Lisbeth. Ah, ya los veo, Guamán Guerrero. Ok. Guamaní Colquichagua. Ya. De ahí el compañero Guailino Chuquichaico. Ya. La compañera Julcarima, Xiomi Julcarima. Julcarima. Laureano Honorio Tabita. Ya, Laureano Honorio, ya. Y la compañera Leguía Zúñiga Amy. Ya. Ok. Empieza. Son 6, doctora. Ya. A ver, y ahí yo voy a ir llamando al azar, pues, Sí. conforme vayan exponiendo. Tenemos 1 hora para desarrollar el seminario. A ver, ya, empezamos. 15 minutos, por favor, por ponente, para poder preguntar. Ya, doctora. Buenas noches. ¿Me podrían confirmar si pueden ver las diapositivas, por favor? Está cargando, está cargando. ¿Ya se pudo ver, doctora? Sí, ya se puede ver. Adelante. Ya. Buenas noches, compañeros, doctora. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el tema del manejo de cirrosis hepática y sus complicaciones. Yo voy a exponer algunas indicaciones generales de las cirrosis hepáticas compensadas. Bueno, para... Sí, doctora, ¿no? Disculpe. Ya. Sí, Guamán Guerrero Lisbeth Milagres. Ya. Ok. Para poder tener unos términos generales sobre esto, vamos a tomar en cuenta que el 75% del flujo sanguíneo que llega al hígado va a ser a través de la vena porta. Ahora, de esta forma la sangre puede circular con normalidad, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando hay una cirrosis hepática? Sabemos que este hígado está duro, está fibrótico, ¿ya? Y hay incluso una resistencia al flujo sanguíneo. Entonces, a medida que progresa la enfermedad, va a haber una dificultad, va a haber mayor dificultad para que pueda circular normal, ¿no? Y a esto es lo que se le va a llamar como una hipertensión portal. Ahora, dentro de la cirrosis, vamos a tener la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. Se menciona que dentro del 30 al 50% de la cirrosis compensada van a debutar como una cirrosis descompensada y estas van a presentar complicaciones como la citis, encefalopatía, hemorragia varicial y síndrome patorrenal, que posteriormente van a ser expuestas por los demás expositores. Yo voy a hablar sobre la cirrosis compensada. Esta normalmente, en la mayoría de los pacientes, estos no son asintomáticos, ¿ya? Y van a hacer su ecografía quizá por algún cierto tipo de dolor abdominal o por descartar una litiasis vesicular y se dan con la sorpresa de que tienen una cirrosis hepática, ¿ya? Esta cirrosis hepática compensada va a presentar 2 estadios, un estadio 1 y el estadio 2. Ambos van a ser asintomáticos, pero en el estadio 2 va a presentar varices esofágicas y esto es debido a que va a haber un incremento de la gradiente de la presión venosa hepática. ¿Qué sucede? Que el estadio 1, bueno, lo normal de la gradiente de la presión venosa hepática es menor a 5, pero en un estadio 1 hay una gradiente de 5 a 10 milímetros de mercurio y en un estadio 2 es mayor o igual a 10. Y es por eso que aquí hay presencia de varices esofágicas.
El objetivo principal de esta cirrosis compensada es eliminar las causas que produjo esta cirrosis. Ya, por ejemplo, si el paciente ha sido por causa del alcohol, entonces eliminar el alcohol, ¿no? Si es por causa de un tipo de virus, entonces hay que tratarlo. Ahora, dentro de las pruebas básicas del laboratorio vamos a tener estas 6 principales. Por ejemplo, en el hemograma completo, ver la hemoglobina para saber si tiene anemia o no, el recuento de plaquetas si está disminuido o está normal. En cuanto al perfil de coagulación, esto nos va a poder ayudar para determinar el score de MELD o el de Child, que posteriormente le voy a explicar. Y si es que existe una alteración del tiempo de protrombina o de INR, entonces es importante que debemos tomar en cuenta que no se debe corregir con vitamina K porque esto puede ser muy perjudicial para el paciente. En cuanto al perfil hepático, hay que tomar en cuenta aquí las transaminasas, la bilirrubina total y la albúmina. Y en cuanto a la glucosa, urea y creatinina, se menciona que en estadios avanzados de la cirrosis hepática, la glucosa disminuye. Y es muy importante la creatinina porque este paciente nos puede debutar con una insuficiencia renal aguda. En cuanto a los electrolitos, hay que tomar en cuenta el sodio, potasio y descartar para la hepatitis B, A o C, ¿no? En cuanto a las escalas, vamos a tener 2. La primera es la de Child-Pugh, que esta es una escala de pronóstico que nos va a poder valorar la severidad del daño hepático. Aquí vamos a tener 3 criterios laboratoriales y 3 clínicos, ¿ya? Y nos van a dividir en 3 grados, ¿no? En grado A, B o C. Va a depender del puntaje que nosotros vamos a obtener de este Child-Pugh para que nos pueda determinar qué grado es. Si, por ejemplo, nos resulta con un grado A, este quiere decir que va a estar bien compensado y este paciente va a tener 100% de sobrevida por año. En este Child A, el paciente tiene menor riesgo de ser hospitalizado e incluso de tener alguna descompensación o debutar con algún cáncer de hígado. Un Child B es un paciente que está ya con compromiso funcional y su sobrevida es el 80%. Y un Child C ya esto es descompensado. Ya este paciente tiene una sobrevida de 45% por año. La siguiente escala es la escala de MELD, que va a tener también 3 criterios que van a considerar, que es la creatinina plasmática, la bilirrubina total y el INR. Esta escala nos va a poder ayudar para poder predecir el riesgo de mortalidad en pacientes con cirrosis hepática. Ya mientras tenga enfermedades muy avanzadas, mientras la enfermedad de la cirrosis sea más avanzada, este paciente va a tener un puntaje más alto de MELD y por ende un mayor riesgo de mortalidad. En cuanto a los manejo, disculpa, Mila, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Es un requisito para poner. Está prendido, Yeneli, está prendida mi cámara. ¿No se ve? Sí se ve. Ya está prendida mi cámara. Ya, puedo continuar. En cuanto a los planes del manejo, aquí vamos a tener 4 pilares. Ya hay que tomar en cuenta el control etiológico, la terapia nutricional, el tamizaje y el manejo de complicaciones. En cuanto al control etiológico, aquí si estamos frente a una citosis ya sea alcohólica o no alcohólica, entonces hay que abstener al paciente del alcohol o también cambiar su estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida saludable. En cuanto a la hepatitis viral, hay que hacer uso de antivirales directos. Y si se trata de enfermedades genéticas, si estamos frente a una enfermedad de Wilson, hacer uso de la penicilamina, o si hay hemocromatosis, entonces se puede proceder por flebotomías. Si hay enfermedades autoinmunes, acá, bueno, se trata con acetioprina, micofenolato o también corticoides, ¿no? Ahora, las medidas generales que debemos tomar en cuenta es en todo tipo de pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es descontinuar los fármacos que son hepatotóxicos. Si el paciente presenta una tensión arterial media menor a 82, entonces hay que hacer uso de antihipertensivos. Es importante sacar de su tratamiento los inhibidores de la bomba de protones, las benzodiazepinas y sobre todo los AINES. Sobre todos ellos hay que tomar en cuenta eso y proceder con las vacunas. En cuanto a la nutrición, se menciona que una buena nutrición en un paciente cirrótico mejora la mortalidad, ¿ya?
Entonces, dentro de su dieta, este paciente debe consumir 25 kilocalorías por cada kilogramo por día, y dentro de ella tiene que considerar 1.5 gramos por kilogramo por día. Y esto tiene que estar estructurado en 3 comidas al día, en 3 snacks, o sea, entre comida y comida, y en el suplemento nocturno. Algunas indicaciones que encontré es, por ejemplo, evitar mariscos, o el consumo de sodio tiene que ser menor a 2 gramos por día. Y si el paciente cursa con hiponatremia, entonces este paciente debe consumir agua de 1 litro por día. Y bueno, en cuanto a las vacunas, es necesario o es de suma importancia que este paciente deba tener al menos estas 4 vacunas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, sobre todo estas vacunas es ideal hacerlo en una cirrosis compensada, porque a medida que la enfermedad progresa y se descompensa, entonces se dice que se pierde la capacidad para poder generar anticuerpos. Y esto es lo que se le llama como una disfunción inmune asociada a cirrosis. Ahora, en el neumococo, bueno, sabemos que esto está indicado para todo tipo de paciente, ¿no? Pero en estos pacientes cirróticos es muy urgente porque se menciona que si le da esta enfermedad a un paciente cirrótico, esta enfermedad es muy severa y puede incrementar altamente, ¿no?, el riesgo de mortalidad. La vacuna de influenza, bueno, esta es anual. Y la hepatitis A también se tiene que vacunar. Ahora, antes de proceder a su vacuna de ella, hay que saber si este paciente ya tuvo contacto, bueno, si ya ha tenido, ¿no?, una hepatitis A. Para ello tenemos que hacer la prueba del antivirus hepatitis A e inmunoglobulina G, ¿ya? Y si te sale positivo, entonces esto quiere decir que el paciente no necesita la vacunación, pero si te sale negativo, entonces sí necesita vacunarse. En cuanto a la hepatitis B, vamos a tener 3 marcadores. No sé si de quién es. Bueno, en cuanto a las hepatitis B, vamos a tener 3 marcadores. Ya el antígeno de superficie, el anticore total y el antiantígeno de superficie. Si una de las 2 primeras o las 2 te salen positivos, entonces es importante, aquí no se debe vacunar porque el paciente ya tuvo contacto con este virus. Pero si el antiantígeno de superficie sale positivo, ya entonces esto quiere decir que anteriormente el paciente ya se ha vacunado y esta vacuna ha sido eficaz. Así que significa que está protegido. Si las 3 te salen negativas, entonces ahí sí se procede a la vacuna de la hepatitis B. En cuanto al tamizaje, vamos a tomar aquí las 2, la endoscopía alta y la ecografía abdominal. La endoscopía alta... Continúa. La endoscopía alta se va a proceder a todos los pacientes que son diagnosticados de cirrosis hepática, ¿ya? Esto se tiene que repetir cada 1 o 2 años y con el objetivo de poder buscar varices esofágicas o gástricas. Ahora, el tratamiento de estas varices esofágicas o gástricas es farmacológico o por ligadura de estas. Ahora, lo recomendable es que el tratamiento sea farmacológico, pero si hay contraindicación a esta, entonces se tiene que proceder a una ligadura. Aquí les traigo unas imágenes de la endoscopía alta. La imagen superior izquierda es de un esófago que es normal, ya, pero las demás son las que presentan varices esofágicas. Ahora, es importante porque tenemos que prácticamente aquí adelantarnos al sangrado que puede presentar estas y de esta forma debutar con una descompensación. Por eso es que se tiene que tomar muy en cuenta para poder controlarla, ¿no?, con la endoscopía alta. En cuanto a la ecografía abdominal, esto se tiene que hacer siempre, o sea, cada 6 meses en un paciente cirrótico para poder descartar algún nódulo hepático y esto pueda proceder a un hepatocarcinoma, ¿no? Es importante si lo podemos encontrar en estadios tempranos, o sea, en una cirrosis hepática compensada, porque aquí se puede tratar este nódulo. Ahora, vemos ahí una imagen de la ecografía, ese triangulito que está ahí, bueno, es el hígado, y dentro de ella está el nódulo, ¿no?
Si ya vemos en la ecografía ese nódulo, entonces podemos proceder a una tomografía axial computarizada trifásica o una resonancia magnética trifásica. Y por último, en cuanto al manejo del dolor, es importante acá y de verdad sí lo tenemos que como que mencionárselo a los pacientes con mucha claridad, se tiene que evitar los AINES, porque si bien es cierto, algún paciente puede tener este dolor y irse a la farmacia y pues el farmacéutico lo que más le dan son los ibuprofenos, ¿no? Entonces, estos son muy, muy tóxicos, hay que decírselo, bueno, dejárselo claro al paciente porque estos pueden producir lesión renal aguda y un sangrado gastrointestinal y de esta forma poder conllevar a una descompensación del paciente. Ahora, el fármaco de primera elección es el paracetamol con una dosis máxima de 3 gramos por día. Si el paciente presenta un dolor más intenso, entonces podría darse el tramadol y si cursa con un dolor neuropático, podría darse la gabapentina o parches de lidocaína. Y por último, las conclusiones. Bueno, si estamos frente a un paciente con un cuadro de cirrosis compensada, entonces, como les mencioné, lo primero es eliminar la causa, ¿no? Ahora es importante también determinar el estadio del paciente para poder saber si éste tiene o no varices esofágicas. La tercera conclusión sería que es ideal la vacunación en etapas de cirrosis compensadas, porque como les mencioné también anteriormente, a medida que progresa la enfermedad, la capacidad para poder generar anticuerpos disminuye. Y lo último, evitar el consumo de AINES en un paciente cirrótico. Eso sería todo. A ver, mientras va poniendo, mencionaste que el uso de vitamina K era perjudicial. ¿Por qué? Sí, doctora, leí que era muy tóxico para un paciente cirrótico por el poco metabolismo que podría tener esta. Y la acumulación podría ser muy tóxica al paciente. Bueno, esto sí es que se coloque en exceso, ¿no? Pero en realidad no es solamente el único factor, sino porque a pesar que está alterado el perfil de coagulación, aquí es un problema más que nada de producción. Y la vitamina K se suele poner cuando hay problemas obstructivos, más que nada, ¿no? Y que van a alterar los factores dependientes de vitamina K, ¿no? Las vitaminas dependientes de vitamina K. Ahí se coloca vitamina K. Tendrían que ser dosis muy marcadas para que pueda alterar la patología del paciente. A ver, mientras va poniendo tu otro compañero, Centeno Abraham. Voy a apagar. Por favor. Abraham Centeno. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Dime, clínicamente, ¿cómo diagnosticas cirrosis hepática? ¿Cómo puedes diagnosticar? El otro compañero vaya poniendo, por favor, para presentar. En la inspección física podría encontrar circulación colateral, puede encontrar, el paciente puede estar con ascitis, puede encontrar nebus, petequias relacionados a problemas hepáticos. ¿Qué otros estigmas pueden haber? Me has dicho muy bien la circulación colateral, la citis. ¿Qué más puede presentar el paciente cirrótico? Puede tener ictericia. Ya, correcto. A ver, termina de completar Adrián Manuel Rodríguez. Sí, doctora. También otra manifestación extrahepática puede ser la contractura de Dupuytren. Correcto. Bueno, como ya mencionó, también otra manifestación puede ser la ginecomastia. Correcto. ¿Qué más?
Bueno, mira, creo que ya está casi todo, ¿no? Puede haber una con el vello, ¿cómo es la distribución del vello? Es de manera triangular. ¿En quién? En O sea, ¿cuándo te das cuenta? ¿Es en varones o en mujeres? En mujeres casi no te darías cuenta, ¿no? En varones. varones es un triángulo invertido. Bueno, en la... Claro, una distribución de vello ginecoide, ¿no? Ya, a ver. A ver, continúa por favor con la exposición. ¿Quién continúa? Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Buenas noches, sí. Ya, buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, yo voy a hablarles sobre lo que es ascitis, el manejo de ascitis. Siguiente, por favor. Pero primero vamos a dar un preámbulo o vamos a dar generalidades para poder ver en qué grado se encuentra la ascitis para ver qué tipo de manejo podemos realizar. Ya. Siguiente, por favor. Ok. Manejo de ascitis. Primero, vamos con la definición. ¿Qué va a ser la ascitis? Va a ser la acumulación patológica del líquido en la cavidad peritoneal. Siguiente, por favor. Las cuales van a tener diversas etiologías. En un 80% va a estar causado por lo que es la cirrosis, pero no tenemos que descartar las otras posibilidades que tienen un porcentaje menor. Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis tenemos un porcentaje menor, pero Perú es un país donde hay bastante tuberculosis. Tenemos tuberculosis. Siguiente, por favor. También tenemos las infecciosas, también parasitarias, como la brucelosis, la ascarosis. Siguiente, por favor. Solo para mencionarlo. Y también pueden haber hematológicas y misceláneas. Entonces, vamos con la fisiopatología. La fisiopatología es una manera complementaria de la cirrosis. La fisiopatología de la citis es como algo complementario ya de la cirrosis. Entonces, ¿qué nos causa la cirrosis? La cirrosis nos causa una hipertensión portal, donde va a haber un aumento del flujo portal. ¿Esto que va a causar? Una liberación de vasodilatadores, como el óxido nítrico, lo cual va a causar una vasodilatación periférica. Ahora, esta vasodilatación periférica va a disminuir el llenado arterial, activando lo que son los compensadores, las hormonas vasoconstrictoras, que van a retener sodio. Unos van a retener sodio y agua, y están a expandir el volumen plasmático, lo cual va a contribuir también a la citis. Otro va a ser la retención del agua libre, donde vamos a tener pacientes con hiponatremia dilucional, que constantemente van a ser hiponatremias, y otro que es la vasoconstricción renal y lo que es el síndrome renal, que ya lo van a explicar más adelante. Por otro lado, también vamos a ver el aumento de la presión capilar esplácnico, cual va a hacer que se forme más linfa, y esta formación de linfa va a sobrepasar la depuración de linfa. Entonces eso también va a contribuir a la citis. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que va a haber una ganancia de peso, el aumento del perímetro abdominal, que es lo que se va a ver bastante en la inspección cuando llega el paciente a consulta. Vamos a tener los edemas en los miembros inferiores, vamos a tener el signo de Gotet positivo, puede estar en 2 cruces, 3 cruces. Ahora, pacientes que no tienen ascitis, no tienen edema, pueden tener o no edemas, perdón, miembros inferiores. Ahora, vamos a tener que, el paciente va a tener una distensión abdominal. En el examen físico va a haber matidez de los flancos, matidez nasal, signo de la oleada ascítica. Siguiente, por favor. Entonces,
Primero quiero que veamos esta imagen de un paciente ascítico que esté en la parte inferior derecha. Tenemos que tiene una gran distensión abdominal, que tiene una hernia umbilical y posiblemente tiene circulación colateral. Entonces, solo quiero mencionar esta imagen para mencionarla después. Tenemos el grado 1, que va a ser una CT leve, va a ser detectado solo por ultrasonido, va a ser solo detectado por ecografía. El de grado 2, donde va a ser una CT moderada, con una distensión moderada y simétrica del abdomen. Y el grado 3, que va a ser una CT de gran volumen, distensión abdominal muy marcada. Entonces, esta imagen correspondería a lo que es a CT grado 3. Uno de los métodos diagnósticos es la paracentesis. ¿Qué va a ser la paracentesis? Va a ser un método invasivo donde va a haber una punción percutánea abdominal con el fin de extraer el líquido peritoneal para su estudio. Ahora, dentro de la paracentesis no solamente puede ser como método diagnóstico, sino también vamos a tener paracentesis como método terapéutico, que es la paracentesis evacuatoria. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de los parámetros bioquímicos en el estudio de líquido peritoneal, vamos a tener una serie de criterios, como son las proteínas totales, el LDH, la glucosa, la amilasa, los cuales nos van a dirigir a cuál es la posible causa de esta citis. Por ejemplo, si la glucosa tiene valores menores de 50 miligramos por decilitro, se quiere peritonitis infecciosa. Y así con cada criterio se va a poder observar. Sí, por favor. Acá también tenemos los triglicéridos, la albúmina, el colesterol. Siguiente, por favor. Tenemos también los leucocitos, los polimorfonucleares. Este es un criterio importante porque si vemos que es mayor si tiene el líquido mayor a 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico, difieren la presencia de peritonitis bacteriana. También vamos a tener leucocitos y citología para células malignas. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a tener el tratamiento, va a ser según los grados que ya habíamos mencionado. El grado 1, que es una citis leve, que solamente va a ser detectado sonido, solamente se hace un seguimiento. En la CITI 2 vamos a dividirlo en dos partes, una inicial o leve y una recurrente. En la inicial o leve, lo primero, el diurético que se va a dar es la espirolactona de 100 miligramos. ¿Por qué se da primero la espirolactona? Porque también te va a disminuir el riesgo de hacer hipoaldosteronismo de segundo grado. Entonces, si el paciente no responde a este tratamiento, entonces se le puede aumentar la dosis máximo hasta 400 miligramos. Ahora vamos a ver si es que hay una respuesta o no. Si es que hay una respuesta, se mantiene el tratamiento. Si es que no, se añade furosemida de 40 miligramos ahora. Si hay una respuesta a este tratamiento, se mantiene, y si no, también se debería aumentar la furosemida a una dosis máxima de 160 miligramos. Ahora, cuando es recurrente, vamos a iniciar el tratamiento con dos diuréticos, uno que es la espirolactona de 100 miligramos más furosemida de 40 miligramos. Vamos a ver si es que hay una respuesta, si es que no hay una respuesta. Si es que no hay una respuesta, vamos a aumentar igual la dosis, como ya había mencionado, la espirolactona podemos darlo hasta 400 miligramos y la furosemida hasta 160 miligramos. Y si el paciente a este tratamiento no responde, ya estaría haciendo lo que es una citis refractaria, una citis de grado 3. Siguiente, por favor. Entonces, estas son unas recomendaciones que dan algunas guías. Por ejemplo, en cirrosis que está causada por alcoholismo, podemos manejarlo a estos pacientes con baclofeno, también se le puede adicionar porque son pacientes que son adictos, son pacientes que tienen esas ansias todavía, entonces se puede manejar con baclofeno. El tratamiento de primera línea, como ya lo mencionamos,
en diuréticos es espirulactona con o sin furosemida oral, y la restricción también de sodio. Lo máximo debe ser 2 gramos al día, o menor a 2 gramos al día. La restricción de líquidos no es necesaria a menos que el sodio sérico sea inferior a 125. Entonces constantemente se le tiene que estar haciendo un dosaje de electrolitos y de sodio para poder ver estos valores. Siguiente. Entonces, se debe realizar una parasíntesis terapéutica inicial en pacientes con acitistensa. Restricción de sodio y diuréticos orales deben iniciarse. Los pacientes sensibles a diuréticos deben tratarse preferiblemente con restricción de sodio y diuréticos orales en lugar de parasíntesis seriada. Ahora, es importante también que evitar estos AINES, como ya mencionó nuestra compañera, los AINES deben ser totalmente excluidos. Tenemos que saber también que el uso de los YECAS y los ARAS-2 pueden ser muy dañinos, y el trasplante de hígado debe considerarse en pacientes con cirrosis y ascitis. ¿Por qué? Porque la cirrosis que ya comienza, tiene ascitis, es una cirrosis que estaría en estadio 3, ya una cirrosis descompensada. Entonces esto, según algunas guías, ya son candidatos para el trasplante hepático. Correcto. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la citis refractaria, vamos a tener 3 tipos de manejo. Uno que va a ser la paracentesis a repetición, otro que va a ser los TIPS, que va a ser la derivación portosistémica yugular, y otro que va a ser el trasplante hepático. Ahora, tenemos que evitar los betabloqueadores, porque estos betabloqueadores van a aumentar la mortalidad de los pacientes. Y también como en los anteriores manejos, vemos que tenemos que evitar los YECAS y los ARAS-2, y se ha demostrado que la minodrina ayuda a estos pacientes, pero es un fármaco que no está mucho en el medio hospitalario. Siguiente, por favor. Ahora, las parasíntesis terapéuticas sería un tratamiento para este tipo de pacientes, pero tenemos que tener en cuenta en cuánto líquido vamos a extraer. Tenemos que extraer máximo 5 litros, de 4 a 5 litros, porque si extraemos más de eso, vamos a tener que administrar la albúmina. Ahora, ¿cuánto de albúmina se le puede administrar? Por cada litro sacado, se le tiene que administrar de 6 a 8 gramos de albúmina. Pero ahora tengo en la parte inferior derecha, hay una imagen, es la presentación de albúmina que hay acá en nuestro medio, que tenemos 20%, 50 mililitros, entonces sería 20 gramos 100 mililitros, 50 mililitros serían 10 gramos, cada frasco de esto contiene 10 gramos. Pongamos un ejemplo, un paciente que se necesita sacarle 5 litros más de líquido peritoneal, tendríamos que administrarle, si es una dosis de 6, tendríamos que administrarle 3 frascos de estos, porque tendría que necesitar 30 gramos de albúmina. Entonces tendría que ser 3 frascos. Si es 8, tendríamos que administrarle 4 frascos. El problema de esto, que son medicamentos es muy cara porque aproximadamente oscila entre 120 a 150 soles cada frasco, que contiene 10 gramos. Siguiente, por favor. Entonces, los TIPS se puede considerarse en pacientes seleccionados adecuadamente que cumplan criterios. Ahora, cuando el paciente ya no se le puede hacer un TIPS, no puede hacerse un trasplante, un método recomendado es la derivación peritoneo venosa, que eso solamente lo hacen los cirujanos cuando no pueden ser candidatos a paracentesis, trasplantes o TIPS. Siguiente, por favor. Ahora,
¿En qué consisten los TIPS? La derivación portosistémica yugular consiste en que en la circulación portal, llevarla a la circulación sistémica mediante un método, ¿no? Ahora, la imagen derecha es una imagen de un TIPS, una imagen real. La izquierda es como solamente un dibujito y la de la derecha es una imagen real, como queda el TIPS. Siguiente, por favor. Ahora, estos tips van a reducir el gradiente de presión portal y sus complicaciones. Entonces, produce una desactivación progresiva de los mecanismos compensadores. Entonces, va a aliviar bastante los tips en nuestros pacientes que cursan con ascitis refractaria. Entonces, va a haber una mejoría de la excreción de sodio y una mejoría consecuente de la ascitis. Siguiente, por favor. Ahora, el resultado mejora con una cuidadosa selección de los candidatos. Ahora, tiene que ser cuidadosa, ¿por qué? Porque los pacientes tienden a hacer encefalopatía hepática. Entonces, se excluye a aquellos pacientes con insuficiencia hepática avanzada, encefalopatía hepática persistente, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal cardíaca, hipertensión pulmonar moderada grave. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones, debemos tener muy en claro los grados de ascitis para poder brindar el tratamiento adecuado. Solo damos tratamiento con diuréticos en ascitis de grado 2, como monoterapia o en combinación. Y evitar los YECAS, los ARA2 y los AINE. Correcto. Bien, una exposición completa. En ascitis grado 3, ¿puedes usar tratamiento diurético? Lo que yo estaba leyendo, doctora, decían que no, porque no mejoraba el paciente con los diuréticos. Bueno, ahí lo primero que habría de descartar es que el líquido no esté infectado, ¿no? O sea, puede bajar, hay que ver por qué motivo llegó hasta ese nivel de ascitis sin acudir pues, antes a consulta, a tratamiento. Lo que habría que diagnosticar primero es ver si ese líquido está infectado o no. Si está con peritonitis bacteriana espontánea, obviamente no se le puede dar diurético y no va a mejorar. En estos casos, y si no hubiera infección, sí puedes hacer la paracentesis evacuatoria hasta cierto punto, si es que no la haces total, a veces siempre queda, y continuar posteriormente con el tratamiento diurético, ¿no? Una vez que ya le evacuaste, si lo pusiste con albúmina, continúas con los diuréticos. Obviamente hay criterios también para hacer la paracentesis, ¿no? Que tenga un nivel de plaquetas aceptable, de 50,000 para arriba. Bien, que vaya pasando el siguiente ponente mientras yo sigo preguntando. A ver, ¿quién está? Alexandre André Tello. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo defines peritonitis bacteriana espontánea? Peritonitis bacteriana espontánea es una complicación de la cirrosis hepática en la cual hay una infección del líquido ascítico que se produce por traslocación bacteriana principalmente. Ya, correcto. Pero citoquímicamente, lo ha mencionado ahí en la exposición, ¿cómo diagnosticas? O sea, tú haces tu paracentesis diagnóstica. Claro, y claro. Bueno, ¿cuándo hablas de peritonitis bacteriana espontánea? Bueno, cuando hay un cultivo positivo, bueno, leucocitos, hay leucocitos mayor a 500. O Polimorfos nucleares, claro, polimorfos nucleares mayor a 250, sin más no me equivoco. Correcto. Muy bien. Continúa con la exposición, por favor. Sí, doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Fuerte y claro. Adelante. Bueno, a mí me ha tocado hablar de lo que es manejo de encefalopatía hepática. Siguiente, por favor.
Primero vamos a hablar de las generalidades de la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es como una complicación de la cirrosis hepática, o más que nada la hipertensión portal, por Shuntz y todas esas cosas. Está asociada a mal pronóstico y se presenta en un 30-60% de pacientes cirróticos. Vamos a tratar de entender la patogenia de la encefalopatía hepática para entender los tratamientos y el manejo. ¿Qué es lo que pasa? En la microbiota intestinal, ellos pueden producir amonio o también por la degradación de proteínas. La glutamina se transforma en glutamato y amonio. Cuando eso está aumentado, normalmente van a la circulación portal, llegan al hígado, luego pasa el ciclo de la urea y se excreta por riñón o puede ir a músculo. Eso sería lo normal y lo fisiológico. Pero cuando hay una insuficiencia hepática, cuando hay un daño hepático y el hígado no puede eliminar el amonio, entonces esto se va a volver una neurotoxina. Lo que va a hacer es que se va a ir al cerebro, traspasa la barrera hematoencefálica, afecta a las neuroglías. Y puede hacer varias cosas. Por ejemplo, cuando llega al cerebro y afecta a las microglías, luego se puede unir al glutamato y formar glutamina por la glutamina sintetasa. Entonces, los que más se afectan acá son los astrocitos. Por el aumento de glutamina y el aumento de lactato va a haber un edema de los astrocitos. Lo que también puede hacer es aumentar el número de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque el amonio se une al receptor del GABA y por eso se aumenta el neurotransmisor que no está unido a su receptor y también puede haber un aumento de glucólisis. Más que nada es eso y se generan todas la clínica que vamos a ver como deterioro cognitivo, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa con el músculo? Acá hay algo interesante. Nosotros sabemos que también la urea puede ir a músculo y degradarse ahí y eliminarse por esa vía. Pero cuando un paciente, por ejemplo, tiene sarcopenia o tiene atrofia muscular, esto va a contribuir a la clínica de la encefalopatía hepática. Lo menciono porque vamos a ver pacientes de edad que tienen sarcopenia, entonces tenemos que ver que ellos van a tener más clínica o clínica más manifiesta. Podemos clasificar a la encefalopatía hepática. Hay varias formas de clasificarse, pero la que me pareció la más adecuada es la que se clasifica por su origen. Puede ser por falla hepática aguda, puede ser por comunicación portosistémica o lo que les decía de Shuntz sin alteración hepática intrínseca, o puede ser por cirrosis. También hay una escala de Westhaven que me va a definir los grados de encefalopatía hepática. Esto va a ser de acuerdo a la clínica. Puede ser del grado 0, de 0, 1, 2, 3, 4, el 4 que ya cuando llega a un coma hepático. Siguiente, por favor. Antes de pasar, disculpen, aquí quería mencionar que no solo es el aumento de amonio, o sea, disculpen, ¿pueden volver a la anterior, por favor? La anterior diapositiva, por favor. Lo que les decía es que hemos hablado del amonio, pero el amonio no es la única la única neurotoxina que se acumula. O sea, no es la única sustancia neurotóxica. Es la que se dice más y está más en la literatura, pero también puede haber aumento de manganeso, aumento de lactato, entre otras sustancias neurotóxicas que pueden estar aumentadas. Gracias. La siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, hablamos de la clínica. La clínica de encefalopatía hepática es variable, pero se va a caracterizar por déficit cognitivo y deterioro de la función muscular. Y como nuestro paciente puede que tenga cirrosis, va a tener toda la clínica de cirrosis que ya conocemos y que ya han explicado. Aquí es importante conocer que van a haber dos tipos de pacientes con encefalopatía hepática. Un paciente que se va a llamar paciente con encefalopatía hepática mínima, que es casi asintomático y no lo vamos a poder reconocer a menos que utilicemos test psicométricos, le hagamos un buen examen mental, un mini COG, un mini mental, etcétera, y veamos que está alterado, es casi asintomático. Y estos son la mayoría. O también podemos ver un paciente con encefalopatía hepática manifiesta, que me van a presentar toda la clínica que les voy a mencionar ahora. Por ejemplo, estos pacientes con encefalopatía hepática manifiesta van a tener un déficit de atención, déficit de reacción, de memoria, de trabajo, en fin, todo eso. Principalmente, ¿no? Porque también pueden tener otras cosas. Y respecto al deterioro de la función muscular, van a poder tener bradicinesia, asterixis, que es el flapping o tremor, que seguro lo han visto o lo conocen y que es el más característico y que está dentro de la clasificación de acuerdo a gravedad en el anterior cuadro que les presenté. También puede tener los reflejos tendinosos profundos o hiperactivos. Algo interesante que decía en una revisión que salió recién ahora último en septiembre de 2020, es que hay alteraciones de sueño como la hipersomnia e insomnio que pueden preceder y suelen preceder en sí a la clínica de deterioro cognitivo o el deterioro de función muscular. O sea, suelen ir antes de estas.
¿Cómo diagnosticamos una encefalopatía hepática? Importante es la clínica. La clínica y el contexto, o sea, que sea un paciente con un antecedente hepático de importancia, por ejemplo, lo que vemos ahorita, que es la cirrosis hepática. Tenemos que explorar el estado mental. Podemos utilizar lo que ya conocemos, como el mini-COG, mini-mental, entre otras pruebas. Y la asterixis, es interesante ver la asterixis y que nosotros la veamos en un paciente con cirrosis hepática. Los niveles elevados de amonio nos sirven a nosotros, o sea, lo pongo en pregunta porque si nosotros hemos hablado que hay acumulación de amonio, podemos pensar que todo aumento de amonio puede ser diagnóstico de encefalopatía hepática, pero no es así. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que no tiene, es asintomático, es del primer tipo de paciente, y yo no puedo hacer en él un diagnóstico con niveles elevados de amonio sin síntomas. O sea, no lo puedo diagnosticar así como encefalopatía hepática, o al menos eso es lo que dice la literatura. Porque además hay muchas otras causas de elevación de amonio, que es en el cuadro que está ahí, que lo pueden ver después. También puedo diagnosticarlo con una buena respuesta a los fármacos que yo le voy a dar. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Este, por ejemplo, es la clínica otra clínica que puede presentar, no otra clínica, sino más síntomas que puede presentar un paciente con encefalopatía hepática, pero está dentro de lo que les dije de deterioro cognitivo y alteración de la función muscular. Aquí quería hablar del tratamiento. El objetivo del tratamiento, como se habrán dado cuenta, es disminuir las concentraciones de amonio en el cuerpo. Lo primero que se usa, o lo que dice la literatura y recomiendan las guías americanas y guías europeas, es la lactulosa como primera línea. ¿Qué es lo que hace la lactulosa? Para resumir eso, bueno, la lactulosa entra al cuerpo y la microbiota la degrada en ácido láctico, ácido acético, entre otras cosas. Esto genera un medio ácido que inhibe la absorción de amonio. Y ahí estamos disminuyendo la concentración de amonio. Además, se dice que la lactulosa hace que el amonio de la circulación portal pueda pasar a otras vías para que se pueda eliminar. Lo malo de la lactulosa es que tiene bastantes efectos adversos. Por ejemplo, puede generar diarreas, flatulencias, vómitos, entre otras cosas, pero es de la de primera línea. También los estudios recomiendan la rifaximina para la disminución de producción de amonio, porque esta elimina aquellas bacterias que producen amonio. Además, se ha demostrado que la rifaximina mejora la cognición, previene complicaciones y tiene menos efectos adversos que la lactulosa. Otra cosa interesante de la rifaximina es que te puede evitar recaídas o evitar que este paciente que está haciendo encefalopatía hepática te vuelva a hacer encefalopatía hepática. Otro es el que le llaman LOLA o la L-ornitina o L-aspartato, que también te disminuye la concentración de amonio. ¿Cómo lo hace? Porque esta está implícita en el ciclo de la urea, o sea, ayuda a que el amonio disminuya. Se ha demostrado que esta mejora también el estado mental y mejora la fatiga y mejora la concentración del paciente. La literatura también menciona el zinc. El zinc es un cofactor de enzimas que ayudan a degradar el amonio. Y por eso es importante aquí. Lo que les menciono acá es la literatura que yo he encontrado, y es más que nada literatura internacional, española, mexicana. Ahora lo que yo he hecho es buscar literatura peruana porque no he encontrado mucho guías peruanas para manejo de encefalopatía hepática. Pero veamos la que está en un libro que es peruano y que también habla de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta guía peruana que les menciono, hablan, por ejemplo, de las medidas generales, que es el primero controlar el factor desencadenante. La encefalopatía hepática suele venir después de un factor como hemorragia gastrointestinal, una peritonitis bacteriana espontánea, que ya lo van a hablar también después de mí, una insuficiencia renal y todas esas que ven ahí. Luego tenemos que ver que nuestro paciente tenga reposo y, de ser el caso, que tenga apoyo ventilatorio por vía intravenosa con glucosa al 10%. Si tolera vía oral, podemos indicar una dieta desprovista de contenido proteínico. Y cuando haya mejora, podemos iniciar con no más de 0.5 gramos por kilogramos por día. Controlar el balance hídrico y hacerle una evaluación neurológica constante. Descartar presencia de factores infecciosos y control seriado de todo lo que ya conocemos: hemograma, bioquímica hepática, función renal, electrolitos, gasometría y perfil de coagulación. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta guía,
En la antibiótico-terapia no mencionan a la rifaximina, que si bien sí están los estudios, pero aquí mencionan al norfloxacino y al ciprofloxacino, con las dosis que están viendo ahí, 200 miligramos cada 12, 250 miligramos cada 12. Lo que me llamó la atención es que no mencionen a este antibiótico, que sí está mencionado en la literatura. También acá se encuentra la lactulosa, que como les dije es la de primera línea, y esto se puede colocar como enema de 700 mililitros de agua más 300 mililitros de lactulosa cada 8 a 12 horas. Aquí en esta guía menciona la vitamina K para normalizar el tiempo de protrombina alterado. 10 miligramos endovenoso cada 12 a 24 horas. También se le puede hacer al paciente una profilaxis de hemorragia digestiva en pacientes en coma, porque recordemos que la encefalopatía hepática puede venir después de una hemorragia digestiva que ha venido por toda una complicación de una hipertensión portal, por ejemplo. Y aquí se le da ranitidina 50 miligramos cada 8 horas endovenosa o cicloalfato 10 mililitros cada 12 horas. Después de que hayas controlado al paciente, lo que podemos empezar es el manejo por cirrosis, si este ha sido un paciente cirrótico, ¿no? Que ha hecho una encefalopatía hepática. Siguiente, por favor. Siguiente. Hablemos de las conclusiones. ¿Qué nos llevamos de esto? Tenemos que acordarnos que hay encefalopatía hepática mínima hasta en el 80% de los pacientes con cirrosis, o sea que no te van a hacer síntomas manifiestos. Y además que los niveles séricos de amoníaco o amonio no deben usarse para detectar encefalopatía hepática en pacientes que son asintomáticos o que tienen cambios en el estado mental en ausencia de enfermedad hepática o una derivación portal sistémica. Y otra cosa es que la lactulosa como primera medida terapéutica disminuye niveles de amonio. Y creo que la siguiente, por favor. La siguiente. Creo que la siguiente es la bibliografía. Y ahí se acaba, creo. Sí, gracias. Correcto, muy bien. ¿Tú eres? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Xiom. La que es... ¿Perdón? Julkarima, doctora. ¿Juliana? No. Xiomi. Julkarima. Julkarima. Ah, Julkarima eres, ¿no? Ya, correcto. Bien. A ver, van poniendo la siguiente exposición. Bien. ¿Habrás leído algo de nutrición en el paciente encefalopático? Mejor a alguien que no haya participado. Sí, mejor a alguien que no haya participado. Angelo, Valdivia. ¿Me escucha? Hola, sí te escucho. ¿Habrás leído algo de nutrición en el paciente encefalopático? Bueno. De nutrición en general del paciente cirrótico. No llegué a leer mucho. No he llegado a leer de eso, mejor dicho, aunque nuestra compañera Xiomí explicó en la parte de encefalopatía hepática de que a los pacientes, en estos pacientes que presentan esta complicación, se le debe evitar darles proteínas, lógicamente, para evitar obviamente que aumente para que aumente el amonio en sangre, o darles cierta cantidad de proteínas, pero en menor proporción, ¿no? Es lo que llegué a escuchar de nuestra compañera, pero no he llegado a leer de... Correcto. La dosis baja, dependiendo del grado de encefalopatía, sobre todo encefalopatía 3, 4, ¿no? Baja a menor de 1.5 gramos, ¿no? Por kilo. Y en un paciente ambulatorio, ¿qué le recomiendas? ¿Qué tipo de alimentación? ¿O qué tipo de proteínas? En un paciente, un child-up, por decirlo. Estamos hablando de un paciente compensado, ¿no? Sin asitis, sin edema. O pues la nutrición que deba hacer. Bueno, una nutrición ligera, obviamente sin exceso de grasas, ni tampoco exceso de proteínas, ¿no? En este caso, para evitar, obviamente, las complicaciones. Las grasas para evitar, lógicamente, una complicación, sea la estatosis hepática u otras complicaciones.
La esteatosis no es una complicación de la cirrosis, ¿no? No, al revés, la esteatosis se puede convertir en esteatohepatitis y de ahí llevarte a cirrosis. Pero sí, parcialmente correcta tu respuesta. Proteínas que se dan son proteínas de alto valor biológico, ¿no? Se evita sobre todo las carnes rojas por contener alto contenido de nitrato. Y bueno, eso principalmente, ¿no? Ya, correcto. Continúa Lucy Juanmaní con la exposición, por favor. Disculpa, doctora, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Ahora vamos a tocar sobre el tema de peritonitis. Ya. Más que todo, la parte de la definición es una infección bacteriana de líquido acítico. ¿Y por qué se dice espontánea? Es porque no va a haber una causa intraabdominal. ¿Ya? La causa más frecuente son las gram negativas. Las gram negativas, y es el 75%. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el Escherichia coli o la Klebsiella. También podemos encontrar las gram positivas, como el Streptococcus neumoniae. Todas estas bacterias van a ser aerobias, y más frecuentes son aerobias. ¿Y por qué aerobias? Porque, como sabemos, el líquido acítico normalmente tiene una alta de tensión de oxígeno, por eso va a haber más oxígeno, por eso va a sobrevivir las bacterias aerobias que los anaerobias. Pero sí hay un cierto porcentaje de bacterias anaerobias. Bueno, hablando en la parte de epidemiología, pues las complicaciones, como vemos en el cuadro del centro, la primera está en la citis, la segunda en la encefalopatía hepática, y casi por el último ya lo podemos encontrar la peritonitis bacteriana espontánea con un 5%. Esto fue realizado en Huancayo y fue de 2010 a 2012. Siguiente, Mila, un clic, por favor. En este estudio lo han comparado con un estudio de Lima, y acá, bueno, refiere que la peritonitis tiene un 13%, ¿no? Que está más elevada a comparación de Huancayo. También se encontró un estudio de las complicaciones en Ecuador, que es, bueno, de 2018. La primera, bueno, está también ascitis, que junto con Perú está el 6%, casi el 6% que tiene peritonitis bacteriana, ¿no? Como complicación. Siguiente. En la parte de la patología, en la flora intestinal, vamos a ver que las bacterias, ya sea gram positivas o gram negativas, como lo hemos hablado, van a pasar a la luz intestinal hasta la circulación sistémica. En este caso lo vamos a llamar como translocación bacteriana. Ahora, estas bacterias translocadas pues van a pasar por los ganglios linfáticos mesentéricos, luego por el conducto linfático torácico y finalmente por el torrente sanguíneo. Por ejemplo, los pacientes con cirrosis avanzada como sabemos, tienen una disminución de las células de Kupffer. ¿Qué se encarga de las células de Kupffer? Constituyen componentes esencialmente del sistema de mononuclear fagocítico. Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis avanzada, entonces vamos a ver que hay una disminución de la célula de Kupffer. Por lo tanto, vamos a ver que la capacidad fagocitaria del sistema mononuclear fagocítico será disminuida. Y esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a facilitar una bacteremia, ¿no? Y de ahí podemos ver que va a haber una colonización bacteriana en el líquido cítico. Por lo tanto, el indicador que nos podría mostrar si nos puede dar una peritonitis bacteriana espontánea sería la concentración de proteínas del líquido acítico. Siguiente. En los factores de riesgos, primeramente vamos a encontrar tres. Uno es cuando ya tuvo una peritonitis bacteriana espontánea anteriormente, cuando también un paciente presenta ascitis más hemorragia de gastrointestinal, cuando tenemos una ascitis más
más un nivel, nivel bajo de proteínas menor a 1.5 gramos por decilitros. También hay otros factores de riesgo que lo voy a mencionar, por ejemplo, como el consumo de alcohol, que eso podría convertir en una cirrosis, ¿no? O también por una malnutrición. En la parte clínica, vamos a ver mayormente que este paciente puede tener fiebre y dolor abdominal. Esas son las más frecuentes. Pero también podemos encontrar pacientes que puedan tener una encefalopatía hepática, insuficiencia hepática o lo que podemos ver acá. El 15% vamos a encontrar que son sintomáticos. Y lo que debemos tener en cuenta es que si nosotros encontramos un paciente cirrótico y presenta ascitis, lo primero que tenemos que hacer es hacerle una paracentesis. Este paciente puede ser que por el hecho de que haya ingresado al hospital o es porque ya estuvo hospitalizado y había tenido los síntomas, por ejemplo, como fiebre o dolor abdominal. Ay, disculpe. Ahora, también la paracentesis. Ahora, también la paracentesis lo que nos va a permitir es diferenciar entre si es una peritonitis bacteriana espontánea primaria o secundaria. En la secundaria se refiere más porque hay una infección del líquido ascítico causada por un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Ya, listo. En el diagnóstico, como ya hemos mencionado, primero vamos a realizar la paracentesis. Esto también lo podemos hacer a pacientes que tengan hemorragia gastrointestinal, shock, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática o una encefalopatía hepática. Lo que vamos a hacer de la paracentesis, vamos a hacer un cultivo de líquido ascítico o un análisis celular. En el análisis celular, pues vamos a ver que el polimorfo nuclear tiene que ser mayor a 250 milímetros cúbicos, pero si tenemos que nos da un polimorfo nuclear mayor a 500, vamos a tener una sospecha que tiene una alta especificidad para que este paciente pueda tener una peritonitis bacteriana espontánea. Pero, ¿qué pasaría si tenemos uno menor a 250? En este caso, tenemos que dar sospecha de una bacteriacitis. Bacteriacitis, en este caso, si tenemos un paciente que tiene menor a 250 y tiene síntomas, es sintomático, pues ahí deberíamos dar un tratamiento que ya lo vamos a ver luego, porque este puede evolucionar a una peritonitis bacteriana espontánea. Ahora, en el cultivo más que todo el 60% te va a salir negativo. Por eso se dice que no es un requisito para un diagnóstico. Ya, pero podemos ver que en el cultivo, si sale positivo, pues podemos ver que podemos hallar cuáles son las bacterias gram positivas o gram negativas. Ya, y para hablar de la paracentesis, si queremos hacerlo nuevamente, en este caso sí se puede hacer, pero en caso de que le das tratamiento, que lo vamos a hablar posteriormente, y no funciona, y no hay una mejoría, ¿no? En 3 o 4 días. Siguiente. Ya, en el tratamiento, ya, vamos a ver que hay 3 cosas que tenemos que hacer en el tratamiento. Primero vamos a hacer un tratamiento empírico. Ya, un tratamiento empírico debemos hacer a pacientes que sospechamos que tenga una peritonitis bacteriana espontánea, o si también el polimorfo nuclear es mayor a 250, ¿no? Ahora, si un paciente haya adquirido en la comunidad, pues el tratamiento de elección es que vamos a darle una cefalosporina de tercera generación, como por ejemplo la ceftriaxona de 1 gramo por cada 12 horas por 5 días vía intravenosa. Si el paciente tiene por una infección nosocomial, pues ahí sería indicado darle un tratamiento de carbapenémicos, por ejemplo, como el imipenem o meropenem. En el segundo tratamiento es que debemos usar el uso de albúmina. Albúmina es lo que va a disminuir el riesgo de desarrollo, por ejemplo, de síndromes hepáticos, de síndrome hepatorenal, disculpe,
hepatorenal o en general todo un deterioro renal. ¿Ya? En las indicaciones vamos a ver que la bilirubinemia total debe ser mayor a 4 miligramos por decilitro, la uremia mayor a 60 miligramos por decilitro, la creatinina mayor a 1 miligramo por decilitro. A este paciente vamos a darle 2 dosis. La primera dosis va a ser dentro de las 6 horas del diagnóstico, con 1.5 gramos por kilogramos, y la segunda dosis lo vamos a dar en el tercer día de tratamiento, con 1 gramo por kilogramo. En la profilaxis vamos a tener en cuenta a pacientes de hemorragia digestiva. En este caso, si un paciente tiene hemorragia digestiva y una enfermedad hepática severa, pues podremos darle una ceftriaxona de 1 gramo por día intravenoso. En otras guías dice 1 gramo por cada 12 horas. Y si tenemos una un paciente con hemorragia digestiva y enfermedad hepática leve, pues podemos darle un norfloxacino con 400 miligramos cada 12 horas por vía oral. Ahora, en pacientes con alto riesgo de bajo contenido de líquido acítico, bueno, no se logra ver, pero de líquido acítico, aquí vamos a darle norfloxacino de 400 miligramos cada 12 horas, y mayormente pues, podemos ver a los pacientes cirróticos, ¿no? Con baja concentración de proteínas de líquido cítico. Y la tercera sería pacientes con una historia previa a que haya tenido una peritonitis bacteriana espontánea, dándole también un norfloxacino 400 miligramos por vía oral. Y siguiente. Ya. En las precauciones para tomar más que todo en cuenta es que vamos a ver más frecuentes las bacterias gram negativas, que van a ser más que todo aerobias. Ahora, si tenemos un paciente cirrótico con ascitis, pues inmediatamente debemos hacer una paracentesis. El diagnóstico, pues tenemos que tener polimorfo nuclear mayor a 250 milímetros, o también leucocitos mayor a 500. Debemos diferenciar entre una peritonitis bacteriana espontánea con una bacteriocitis. Y por último, en el tratamiento, tener en cuenta los tres tratamientos que he mencionado, ¿no? El uso de albúmina y profilaxis. Y eso sería todo. Gracias. Carla Luisa Albaiza, ¿querías participar? Doctora, Carla Albaiza. Hola. Carla Sí, Albaiza, ¿querías participar? A ver, sí, creo que para aportar un dato más sobre la exposición, sería bueno analizar el GASA, que es el gradiente albúmina sérica ascitis, después de haber extraído el líquido acítico, para poder ver si esta ascitis es por hipertensión portal o por otras causas. Si esta gradiente albúmina sérica es mayor o igual a 1.1, es por una hipertensión portal, y si es menor a 1.1 es por otras causas como tuberculosis peritoneal o ascitis pancreática, entre otras. Muy bien, la participación, gracias. A ver, antes de pasar, Angie Ramírez. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es el agente más frecuente en la peritonitis bacteriana espontánea? Los gram negativos, mayormente en un 75%. ¿Dentro de ellos cuáles? Dentro de ellos los aerobios, el E. coli. El E. coli, correcto. Sí. Bien. Ya, continúen. Doctora, compañeros, para continuar con la exposición, yo les voy a hablar acerca del manejo de la hemorragia variciosa. Siguiente, por favor. Para entender un poquito mejor, debemos hablar acerca del concepto. Las varices esofágicas son las principales que se van a encontrar como complicación en los pacientes cirróticos.
Estas van a ser dilataciones de las venas esófago a nivel del tercio inferior. Estas se van a producir como consecuencia de una hipertensión portal. Como sabemos, la presión de la vena hepática normalmente debe ser menor a 5 milímetros de mercurio. En los casos cuando este es mayor a 10, ya se presentan estas varices esofágicas, y cuando ya esta es mayor a 12, ya hay un inminente sangrado que va a llevar a una hemorragia. En la imagen se pueden ver algunas varices esofágicas. Siguiente, por favor. Esta clasificación es a nivel de los hallazgos que podemos encontrar a nivel endoscópico. Por ejemplo, en el grado 1 hay una mínima protrusión de estas varices. En el grado 2 ya vemos presencia de nódulos, cordones, que sencillamente no van a protruir más de un cuarto de la luz esofágica. En el grado 3 ya vemos que hay unas varices más engrosadas que van a llegar incluso hasta la mitad de la luz esofágica. Y en el grado 4 estas varices van a ser ya más gruesas, que van a llegar incluso a ocupar la mayor cantidad de la luz a nivel del esófago. Siguiente, por favor. También podemos encontrar en estos pacientes la presencia de varices gástricas, pero este es en una menor proporción. Entonces podemos ver que hay clasificaciones como esta, la clasificación de Sarin, en la cual nos pueden dar las localizaciones. Por ejemplo, se divide en dos, en varices esófago-gástricas, que pueden ser tipo GOP1, GOP2. Por ejemplo, las GOP1 que se encuentran a nivel de la curvatura menor, la GOP2 que se encuentra a nivel del fondo gástrico, y las varices gástricas aisladas, que son la IgB1, que se encuentran a nivel del fondo gástrico, y la IgB2, que se encuentran a nivel del cuerpo. Esto es importante para saber, por ejemplo, cuáles son las que más se presentan, que son las tipo GOP1, y que también nos van a servir para poder más adelante ver cuál es el tratamiento de acuerdo a esta clasificación. Siguiente, por favor. Entonces, para hablar del manejo en forma general, este tiene objetivos. El principal es reducir la resistencia vascular hepática, y portal, como sabemos, esta resistencia va a estar incrementada. Lo otro es reducir el flujo sanguíneo portal, que principalmente está alterado, que va a generar esta formación de estas varices esofágicas y varices gástricas. Lo otro es reducir el volumen sanguíneo total o la hipervolemia, para disminuir el sangrado en estos pacientes, y también reducir la presión a nivel venoso portal, porque como sabemos, este es mayor a 12 cuando ya se presentan estos sangrados. Entonces, un objetivo es disminuir este por debajo de los 12 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Continúa. Dentro del tratamiento y el manejo tenemos medidas generales y medidas específicas. Las medidas generales principalmente son la estabilización hemodinámica, la reposición de volúmenes y la corrección de las alteraciones a nivel de la coagulación. Por ejemplo, en pacientes que consumen dicumarínicos se recomienda un INR menor a 2,5. También tenemos el control de la vía aérea, la suplementación con oxígeno, generar en el paciente acceso vascular hasta con 2 vías, una para reponer volumen y otra para realizar transfusiones de ser necesario. Y se recomienda también mantener una hemoglobina mayor a 7. En los casos del paciente tiene una hemoglobina menor a 7 y es cirrótico, se recomienda hacer una transfusión sanguínea para llevarlo a 9. Pero en los casos de mi paciente viene emergencia y tiene problemas como ya manifestaciones isquémicas, ha tenido algún accidente cerebrovascular, solo se realiza la transfusión cuando esta hemoglobina es menor a 9. Siguiente, por favor. Dentro de las medidas específicas tenemos el tratamiento farmacológico, principalmente con vasopresina y nitroglicerina. Como sabemos, la vasopresina es un potente vasoconstrictor y va a disminuir el flujo a nivel de la hipertensión portal. Al asociarlo con nitroglicerina va a reducir básicamente los efectos adversos. Este se va a administrar en infusión de 0.4 unidades por minuto por 48 horas. Otro medicamento que tenemos es la terlipresina, que va a ser un análogo de la vasopresina con mayor tiempo de vida medio. Este principalmente va a mejorar los efectos adversos que presenta la vasopresina. Este se administra en forma endovenosa en bolo de 2 miligramos cada 4 horas por 24 a 48 horas y posteriormente 1 miligramo cada 4 horas por 2 a 5 días. Siguiente, por favor. También tenemos la somatostatina. Este es un vasoconstrictor esplénico más específico porque va a actuar a nivel de del músculo liso, los receptores del músculo liso,
y este tiene un tiempo de vida aproximadamente de 3 minutos. Entonces eso se va a aplicar prácticamente en bolo en infusión continua de 250 microgramos, seguidos de 250 hasta 500 microgramos por hora de 2 a 5 días. Otro medicamento es el optiopride. Este es un análogo de la somatostatina, pero a diferencia de este tiene un tiempo de vida mayor, que va a ser incluso por 2 horas y se va a aplicar en infusión de 25 a 50 microgramos, seguidos por 50 microgramos por hora de 2 a 5 días. Siguiente, por favor. También tenemos otros fármacos como la metoclopramida, domperidona y cisteapida, que principalmente van a trabajar a nivel del esfínter esofágico inferior, aumentando la presión de este para evitar un sangrado. Otro también es el propanodol y el nadolol, que son beta bloqueadores. Estos van a actuar a nivel de los receptores beta adrenérgicos de los músculos, y estos casos, por ejemplo, se administra más como una profilaxis primaria, es decir, el paciente que yo he confirmado que ya tiene estas varices, para evitar un sangrado, yo los puedo dar a estos pacientes como una profilaxis, ¿no? O incluso en los pacientes que ya han tenido algún tratamiento y quiero evitar un resangrado en ellos. Otro es el mononitrato. Esto también se aplica como una alternativa al propanolol, que se puede aplicar de forma de 40 miligramos 2 veces al día, y este se puede utilizar, ¿no?, como una alternativa básicamente cuando el paciente no puede recibir propanolol. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el tratamiento endoscópico. Este tratamiento principalmente lo que busca conseguir es una hemostasia en el paciente. Y tenemos varios métodos, por ejemplo, la escleroterapia. Prácticamente lo que va a buscar es reducir y desaparecer las varices, en los cuales se van a aplicar sustancias esclerosantes como el polidocanol y también el alcohol absoluto. En estos casos se aplica de forma inyectable y se va a generar, ¿no?, una hemostasia en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. En el caso de una variz a nivel del fondo gástrico, se aplica esta escleroterapia, pero a diferencia de utilizar polidocanol, se puede utilizar pegamentos tisulares como es el N-butil 2-cianotrinato, con su nombre comercial Istroquil, ¿no? Esto es lo que mayormente se recomienda. Este pegamento tisular, al entrar en contacto con la sangre, va a polimerizarse y va a actuar de manera muy rápida, en menos de 20 segundos. Se recomienda que este sea realizado por un personal entrenado, porque este pegamento es muy adherente y si no se realiza adecuadamente podría incluso pegarse a este pegamento y dañarse, o no realizarse una correcta hemostasia. Siguiente, por favor. También tenemos las endoligaduras. Estas endoligaduras lo que van a generar principalmente es una estrangulación del canal varicoso y generando una trombosis y una ulceración que puede cicatrizar entre 14 a 21 días. Esto principalmente se busca como primera línea en los pacientes que yo he confirmado que tienen una variz esofágica e incluso que están con hemorragia, ¿no? Como vemos en la imagen, ahí está el equipo. Entra, aspira la variz y genera la ligadura para formar una trombosis. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el tratamiento mecánico. Este tratamiento mecánico es básicamente por la sonda Stackenblake-Moore y por los stent o prótesis mecánicos autoexpandibles. Estos básicamente no se usan de primera línea, son más de rescate o cuando ha habido un resangrado que no se pudo controlar anteriormente. Por ejemplo, la sonda Stackenblake-Moore es una sonda que tiene 3 luces, una luz para el lavado, y va a tener otras 2 que van a estar comunicados con balones, que cada uno va a soportar diferentes presiones. Por ejemplo, la esofágica, presiones de 60 a 80, y las gástricas de 120 a 250. Se recomienda utilizar esta sonda de 24 a 36 horas para generar una mayor hemostasia en estos pacientes, porque se ha demostrado que utilizándolo en ese tiempo genera una hemostasia en el mayor al 40% de todos los pacientes. Siguiente, por favor. También tenemos el tratamiento por radiología intervencionista. Estos son tratamientos en los cuales yo ya no pude aplicar
mis endoligaduras, no pude aplicar sustancias esclerosantes, o incluso no pude utilizar la sonda Senta que Blackmore. Entonces en esos casos ya opto por ese tratamiento de radiología intervencionista, en las cuales principalmente está el TIPS, que son shunts portosistémico intrahepático transjugular, el cual básicamente va a crear un shunt dentro de las venas hepáticas y portales, en los cuales se va a colocar una prótesis metálica, como se puede ver en la imagen. Básicamente esto lo que busca es descomprimir el sistema portal para así controlar las hemorragias activas, básicamente. Y ha funcionado mayormente, ya bueno, en el caso en el que el paciente tiene ya una alta mortalidad y los tratamientos anteriores no han funcionado. Siguiente, por favor. Ahora, cuando un paciente llega y nosotros ya sospechamos que este tiene una hemorragia digestiva alta, que puede ser muchas veces por complicaciones de un paciente cirrótico, entonces podemos utilizar escalas para nosotros dirigirnos adecuadamente al tratamiento. Una de esas escalas es la escala de Glasgow-Barchok, en los cuales vamos a ver parámetros como es la urea, la hemoglobina, la presión arterial y otros marcadores, y cada uno va a tener un puntaje asignado de acuerdo a los valores que se obtienen. Estos puntajes, por ejemplo, nos dicen, si un paciente obtiene un puntaje de 0 a 2, tiene un bajo riesgo de complicaciones, un puntaje de mayor a 3 tiene un mayor riesgo. Entonces, mi paciente cirrótico que viene con una hemorragia y tiene un puntaje de 2 a más, yo debo derivarlo inmediatamente a un especialista en el centro donde me encuentre. Y si no hay un especialista, derivarlo a otro centro que cuente con un especialista gastroenterólogo. Siguiente, por favor. También tenemos el índice de Rocal. Este básicamente va a medir la gravedad en el paciente. Tiene diferentes parámetros, como son la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si tiene alguna enfermedad asociada, si ha tenido algún diagnóstico previo o si tiene signos de una hemorragia reciente, que es lo que vamos a evaluar. De acuerdo a los puntajes, también podemos ver si este paciente puede presentar un riesgo bajo, por ejemplo, de 0 a 2 puntos, un riesgo intermedio de 3 a 4 puntos y un riesgo alto cuando es de 5 a 10 puntos. En eso también podemos evaluar si pueden presentar la presencia de resangrados o no. En los casos de mi paciente tiene un puntaje menor o igual a 2, entonces se recomienda darlo de alta, precozmente sin realizar exactamente una endoscopía, pero en los casos de mi paciente se puede presentar un sangrado, se recomienda un monitoreo constante y realizar una endoscopía de seguimiento. Siguiente, por favor. Ahora, la guía que tenemos acá en Perú de manejo de hemorragia digestiva alta es la de salud, en la cual también nos mencionan cómo poder manejar una hemorragia de origen varicial. Siguiente, por favor. Por ejemplo, empecemos hablando cómo manejar una hemorragia por una varices esofágica, que mayormente encontramos como complicación en los pacientes cirróticos. Lo que recomiendan como primera opción es usar las ligaduras con bandas. Esta es la primera opción antes de realizar una escleroterapia. Si ya por ello no puedo realizar una ligadura porque no cuento con personal capacitado, porque no cuento con este material disponible, entonces se opta por realizar una escleroterapia. Ahora, ¿qué pasa en mi paciente si en la endoscopía no para el sangrado, ¿no? Entonces, en esos casos, se recomienda utilizar las sondas de Instakin-Blackmore. Este se va a mantener aproximadamente a 24 horas, ¿no? Si en 24 horas yo retiro la sonda y se ha detenido el sangrado, entonces yo puedo optar por una segunda endoscopía con posibilidad de hemostática. Pero en los casos en los cuales se retira la sonda Instakin-Blackmore y no ha cedido el sangrado, entonces yo opto por realizar TIPS o realizar una cirugía. En los casos, mi paciente tuvo un manejo inicial exitoso y posteriormente presenta un resangrado por estas varices esofágicas, lo primero que se recomienda es realizar una endoscopía hemostática con ligaduras o escleroterapia antes de realizar un TIPS. Pero si A por B esta segunda hemostasia endoscópica no funcionó a mis pacientes, recién puedo optar por realizar un TIPS o una cirugía. Siguiente, por favor. El tratamiento por varices gástricas va a diferir un poco al tratamiento por unas varices esofágicas. Por ejemplo, en las varices gástricas, la primera opción se usa el uso de cianotriato en lugar de una ligadura. Como recordemos, el cianotriato es un pegamento tisular que ya mencioné.
Entonces, en esos casos, primera línea, usar cianocrilato. Ahora, posteriormente, si mi paciente no controló el sangrado utilizando el cianocrilato y continúa el sangrado, yo no opto, a diferencia de una hemorragia por una varices esofágica con una segunda hemostasis, sino opto por realizar un TIP. Ahora, realicé este TIP y el sangrado se controló, tuvo un buen manejo, queda ahí, pero sin aporte del paciente. Yo realicé estos mecanismos y continuó resangrado después de que estos hayan cedido. Ahí yo puedo optar por una segunda endoscopía con fines terapéuticos de hemostasia. Y si yo realicé este y a pesar de realizar este continúa el resangrado, ya puedo optar por la siguiente, por favor. Ya, como mencionaba, a nivel de las varices gástricas, es bueno saber las localizaciones para poder nosotros saber cuál es el tratamiento que se va a adecuar mejor. Por ejemplo, cuando son varices esófago-gástricas tipo GOP1, se pueden realizar tanto ligaduras como adhesivos tisulares, pero cuando ya son varices esófago-gástricas tipo GOP2 y ya son varices solamente gástricas, ya se recomienda utilizar lo que son adhesivos tisulares como el cianocrilato. Siguiente, por favor. Este es un resumen que he encontrado acerca del manejo endoscópico principalmente, en la cual nos mencionan, ¿no?, que las varices gástricas, varices esofágicas, principalmente manejo inicial a nivel endoscópico son las ligaduras, a diferencia de las varices gástricas que su manejo inicial es el uso de cianocrilato. Y en ambos mencionan, ¿no?, cuando se persiste el sangrado o cuando ha habido un manejo inicial exitoso, pero persiste algún sangrado, entonces se recomienda usar una segunda opción como hemostasia endoscópica. Y si a por B en ninguno de los casos ya funciona, ya como última opción en ambos casos es realizar los TIPS o también la cirugía. Siguiente, por favor. Dentro de las conclusiones, podemos mencionar que la hemorragia varicial es una de las complicaciones y de emergencia que se presenta mayormente en los pacientes cirróticos que están descompensados. Lo otro es que es importante tener un abordaje temprano y un tratamiento para poder evitar complicaciones y disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. Y también que existen, como vimos, diferentes técnicas alternativas que van a poder nosotros tener un mejor resultado y tener un tratamiento más dirigido de acuerdo a las características que presenta el paciente. Siguiente, por favor. Y aquí está la bibliografía. Eso sería todo. Muy bien, muy bien. Bastante completa tu exposición. ¿Quién sigue? Falta un compañero, ¿no? ¿Laureano? Sí, doctora, falto yo. Ya. Anda pendiente. Ya. ¿Me pueden enseñar mis diapositivas? Sí, inicia. Bueno, finalmente vamos a hablar acerca del síndrome patorrenal. Definimos el síndrome patorrenal como la insuficiencia renal de tipo funcional, potencialmente reversible y en ausencia de daño del parénquima renal. Esto va a ser ocasionado por una complicación en pacientes con cirrosis descompensada y con ascitis, ¿no? Respecto a la epidemiología, se refiere que el 10% de pacientes cirróticos o pacientes con insuficiencia hepática aguda la van a desarrollar y un 18% de pacientes con cirrosis y ascitis lo van a desarrollar en un año y este porcentaje aumentará a un 35% en 5 años. Además, el 30% de pacientes con peritonitis bacteriana espontánea también la suelen presentar. El riesgo va a aumentar si es que la ascitis va a ser, es refractaria, ¿no? Es decir, no responde a diuréticos,
y bueno, a la restricción del SAD y todo ese tratamiento. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Los más importantes son la peritonitis bacteriana espontánea y la hepatitis alcohólica. Luego tenemos la hemorragia gastrointestinal, la insuficiencia hepática fulminante, la diuresis excesiva, la paracentesis de gran volumen en ausencia de expansores. Eso es cuando se le está tratando a los pacientes con ascitis. También la administración de medios de contraste, antibióticos nefrotóxicos y los AINES. Respecto a la patogenia, la base principal es que vamos a tener sí o sí un paciente con cirrosis. Ese es lo primero. Entonces, como sabemos, un paciente con cirrosis va a tener el parénquima hepático totalmente endurecido, ¿cierto? Entonces va a haber un aumento de la resistencia vascular. Esto, como sabemos, provoca una hipertensión portal y como resultado vamos a tener el aumento de vasodilatadores como el óxido nítrico, el monóxido de carbono, citocinas y otras sustancias. Estos vasodilatadores van a actuar principalmente en lo que es el sistema arterial esplácnico, es decir, ramas del tronco celíaco y de la mesentérica. Entonces, cuando provocamos una vasodilatación, el cuerpo lo va a captar como una hipovolemia. Va a disminuir la perfusión de estos tejidos, por lo tanto, hay una disminución de la presión arterial media y esto hace que el cuerpo empiece a activar el sistema simpático, el sistema RAS, para compensar la hipovolemia. Como resultado, vamos a tener una vasoconstricción renal. Este proceso, por lo general, siempre suele suceder, pero es de manera compensada, por decirlo así, en los pacientes cirróticos. Sin embargo, ya vamos a llegar a un síndrome hepatorenal cuando esto es muy intenso y de manera prolongada, ¿no? Una vasoconstricción renal intensa y prolongada. Ahora, dentro de los criterios diagnósticos, tenemos que primero, como primer punto, tenemos que tener pacientes con cirrosis hepática y con ascitis, ¿no? La creatinina aquí va a jugar un rol importante, tiene que ser mayor de 1,5 miligramos por decilitro. Además, tiene que haber falta de mejoría de los valores de creatinina sérica, ¿no? Al menos en 2 días estos valores no van a mejorar. También tenemos que descartar shock, porque como sabemos el shock causa hipotensión, por lo tanto una disminución del filtrado glomerular, ¿no? Oliguria, y lo podemos confundir. También que el paciente no esté recibiendo un tratamiento con fármacos nefrotóxicos, sino ya sería otra causa, ¿no? Y también la ausencia de enfermedades parenquimatosas renal, ¿no? Respecto al cuadro clínico, una vez confirmado ya con los criterios anteriores, vamos a dividirlo en dos tipos. El tipo 1 es el tipo que tiene un pronóstico malo. La sobrevida va a ser menos de 2 semanas si es que no se lo trata a tiempo, y se va a caracterizar porque hay una insuficiencia renal grave rápidamente progresiva. La creatinina va a ser más de 2,5 miligramos por decilitro. Vamos a tener también, no siempre, pero la mayoría de veces, una hiponatremia dilucional. También vamos a tener hipotensión arterial, ¿no? La presión arterial media va a estar menos de 70 miligramos de mercurio y vamos a tener casi siempre un factor precipitante. Por ejemplo, lo que le mencioné anteriormente, una peritonitis bacteriana espontánea o una hepatitis alcohólica, ¿no? Y va a ser el tipo 2, donde la insuficiencia renal no va a ser grave, no va a ser moderada o leve incluso, pero la creatinina va a estar en valores mayores a 1,5 y como máximo 2,5, ¿no? Va a estar asociado a ascitis refractaria y la sobrevida sin tratamiento va a ser menos de 6 meses. Ahora, una vez sabiendo qué tipo de síndrome hepático es, vamos a tomar medidas, ¿no? Estas son las medidas generales tanto para el tipo 1 y el tipo 2.
Tenemos que identificar otras comorbilidades que puedan perpetuar o agravar la falla renal de estos pacientes, ¿no? Además de añadir antibiótico en caso sea, para evitar una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? También tenemos que hacer las preguntas en historia clínica si este paciente es alcohólico, porque puede ser una hepatitis alcohólica. Y bueno, en estudios españoles recomiendan que el paciente sea directamente llevado a UCI. Bueno, también tenemos que evaluar qué fármacos ya ha estado tomando el paciente y en caso hubiera un nefrotóxico, pues excluirlos, ¿no? Incluidos los diuréticos nefrotóxicos como los ahorradores de potasio o los diuréticos de asa. Tenemos que evitar la sobrecarga de líquidos, máximo 1 litro por día, y restringir la sal, ¿no? De 40 a 80 miliequivalentes por día. También vamos a monitorizar la presión venosa central, los signos vitales, la tensión arterial, la presión arterial media y el gasto urinario. Además, también aquí hay que hacerle pues un estudio completo, ¿no? O sea, PCR, un rayos X para descartar TBC, cosas así. O sea, un mapeo total. Además, si este paciente tiene una ascitis a tensión, le vamos a realizar una paracentesis y vamos a infundirlo albúmina a dosis de 6 a 8 gramos, pero por cada litro de ascitis que hayamos detectado. Entonces, respecto al tratamiento, vamos como base, vamos a utilizar siempre un vasoconstrictor y albúmina, ¿no? Dentro de los vasoconstrictores tenemos los análogos de vasopresina, agonistas alfa-adrenérgicos y análogos de somatostatina. Dentro de los análogos de vasopresina tenemos la terlipresina. Cabe mencionar que estudios recomiendan como primera línea a la terlipresina en cantidades de 1 miligramo en bolo intravenoso cada entre 4 a 6 horas. Lo vamos a reevaluar al paciente al tercer día y si vemos que la creatinina está aumentando, entonces vamos a aumentar la dosis de terlipresina a 2 miligramos cada 4 a 6 horas. Y así lo vamos a mantener hasta lograr la disminución de la creatinina en menos de 1,5 miligramos por decilitro. Además, este tratamiento lo podemos extender máximo por 14 días, ¿no? Y si no responde, suspendemos el tratamiento y lo podemos volver a utilizar. Luego tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos, como la norepinefrina. Esto se utilizará en cantidades de 0,1 microgramos por kilogramo por minuto, intravenoso, y nuestra meta va a ser aumentar 10% de la presión arterial respecto a la basal, ¿no? La dosis máxima que podemos utilizar de norepinefrina sería 0,7 microgramos por kilogramo por minuto. Otro vasoconstrictor sería, no solo la norepinefrina se puede utilizar, también otro alfa-adrenérgico sería la midodrina. Muy bien, entonces, otro análogo de somatostatina sería el octreotide. Este es un fármaco, un vasoconstrictor muy utilizado en el Perú. Y bueno, por ejemplo, revistas recomiendan, si no está al alcance la terlipresina, ya que este es un fármaco caro también y muchas veces no disponible, entonces utilizar la midodrine, que es un alfa-adrenérgico, y el octreotide, ¿no? Que es un análogo de somatostatina. En este caso, la midodrine lo administraríamos por vía oral, a dosis de 7,5 a 2,5 microgramos 3 veces al día. Y el octreotide inicialmente de 100 a 2 microgramos por vía subcutánea cada 8 horas, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a ver que está respondiendo este paciente? Pues la presión arterial media debe aumentar en 15 miligramos de mercurio respecto a su valor basal. Ahora, no olvidarse que todos esos vasoconstrictores van a mejorar la eficacia del tratamiento si lo asociamos con albúmina.
¿Cuánto daríamos de albúmina? Pues daríamos 1 gramo por kilogramo de peso, ¿no? Además, la dosis máxima que daríamos sería 100 gramos, dosis máxima el primer día. Y luego lo podríamos dar los demás días de 40 a 60 gramos. Este tratamiento de los vasoconstrictores está contraindicado en pacientes que sufran de cardiopatías o accidentes cerebrovasculares o tengan riesgo incluso para estos dos, o también que sufran asma, ¿no? Además, estudios también recalcan que, bueno, nos mencionan que hasta el 50% de los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 logran una respuesta completa, ¿no? Correcto. En caso no funcionara los otros tratamientos, ya nosotros tenemos que pensar en esto, en un cortocircuito portosistémico intrahepático translobular, los famosos TIPS. Esto ya es un tratamiento no solamente para el síndrome hepatorrenal, sino para, ustedes han visto en otras patologías también de complicaciones de la cirrosis. Entonces, ¿qué va a provocar el TIPS? Una descompensión portal, es decir, una disminución de la presión portal. Esta prótesis va a ir colocado entre la vena porta y una de las venas suprahepáticas, ¿no? Va a mejorar la función renal hasta un 86% en pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1. Las complicaciones pues son la oclusión de este TIPS o desarrollar encefalopatía hepática. Cabe resaltar que esto está contraindicado en los pacientes que tengan un Child-Pugh menos de 12 puntos o una encefalopatía grave. Por otro lado, tenemos el trasplante hepático, ¿no? El trasplante hepático en realidad es el mejor tratamiento tanto para el síndrome hepatorrenal tipo 1 y el síndrome hepatorrenal tipo 2. Es el tratamiento definitivo. Sin embargo, es más factible utilizarlo en el síndrome hepatorrenal tipo 2, ¿no? Con urgencia. También, bueno, hay estudios que hay veces excluyen a los pacientes con síndrome hepatorrenal porque después del trasplante a veces no mejoran, no aumenta su sobrevida y es más, a veces hay complicaciones. Entonces, el trasplante hepatorrenal en estos pacientes a veces no se lo suele dar. Pero sí hay estudios que demuestran que sí es efectivo, ¿no? Ahora, el trasplante va a estar contraindicado en los pacientes que tengan el síndrome hepatorrenal, pero asociado a tener una edad avanzada, que sean alcohólicos o que tengan una infección. Bueno, respecto a la prevención de esto, tenemos que administrar norfloxacino en dosis de 400 miligramos cada 8 horas como profilaxis para peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Esto va a reducir el desarrollo de esta enfermedad incluso en un 28%. También es importante la administración de albúmina, porque esto también nos va a prevenir el síndrome hepatorrenal, sobre todo en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Administrar pentoxifilina, 400 miligramos 3 veces al día, en pacientes que tengan hepatitis alcohólica. Así yo puedo evitar también el desarrollo del síndrome hepatorrenal. Además de asociarlo a factores inhibidores de necrosis tumoral, ¿no? Como conclusión, resumimos que el síndrome hepatorrenal es una complicación grave de pacientes con cirrosis descompensada, provocando la falla renal de tipo funcional y potencialmente reversible. Los factores de riesgo principales van a ser la peritonitis bacteriana espontánea y la hepatitis alcohólica. Y el síndrome hepatorrenal se va a caracterizar por una alteración. Tabita, puntual nomás tus conclusiones, por favor. Menciónalas nada más, puntual. Ya. 3 conclusiones puntuales. Ya, el síndrome hepatorrenal es la falla renal y la creatinina la tenemos que tener en más de 1,5 miligramos de decilitro y descartar otras enfermedades relacionadas con la falla renal, ¿no? También
el tratamiento de primera elección va a ser la terlipresina en combinación con la albúmina, ¿no? Y lo podemos prevenir utilizando norproxecino y albúmina en caso de peritonitis bacteriana espontánea y pentoxifilina en pacientes con hepatitis alcohólica grave. Correcto. Eso sería todo, doctora. Bien. A ver, una última pregunta. Bien, el grupo ha estado bien en cuanto a contenido. Bien presentado, creo que han abordado todos los temas. Recalcar que las conclusiones son cosas puntuales, ¿no? A ver, una última pregunta, pues ya no me alcanza a preguntar a todos. Angie Bexabe Suárez. ¿Cuál de los dos síndromes hepatorrenal tiene peor pronóstico? Angie Bexabe Suárez. ¿Está? ¿O no está? Angie Bexabe. ¿Está Angie Bexabe Suárez? ¿O ha dejado prendida su cámara? ¿Cómo es? No está, ¿no? Ausente, le pongo entonces, ¿ah? Si no me contesta. Blanca Medina. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sería la tipo 1, tendría un mal pronóstico. Correcto, ¿no? La tipo 1, menor pronóstico. ¿Cuánto es el tiempo de sobrevida en promedio? Menos de un mes aproximadamente. No, un mes, no, 2 semanas, correcto. Bien. Bueno. Entonces, voy a proceder ya con el tema de pancreatitis. Lamentablemente no puedo preguntar a todos. Salvo la que no me ha contestado, supongo que todos están presentes. Bueno, felicitar al grupo por la exposición. Ha estado bien completo, ¿no? Vamos a pasar al tema de pancreatitis que quedó pendiente. A ver, espero no tener problema para poder